Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos ustedes que están sintonizándonos de nuevo en la intensidad de ser papás. Es un gusto estar aquí. Estamos estrenando equipo, estamos estrenando una nueva cámara. La verdad es que estamos muy contentos. Así que vamos a dar rienda suelta a esta saga, La ciencia del amor. Esta saga especial que la hemos hecho después de la saga de mitos y leyendas. ¿Qué es lo que queremos con la saga de la ciencia del amor? Es entender de forma diferente cómo nosotros, mediante diferentes órganos y sistemas y sentidos sensoriales, brindamos cariño, amor con bases fisiológicas a nuestros hijos. Y es que en ocasiones solo nos limitamos a decir, sí, te escucho, sí, te veo, a ver, bien, déjame, te toco para ver si estás calientito y tienes fiebre. Pero, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué significa cada uno de estos sentidos? Hoy vamos a hablar de uno muy especial, la mirada. Y ojo, no estoy diciendo la vista, estoy diciendo la mirada. Y es que cuando uno ve a un hijo, ¿realmente lo estamos viendo o solo lo estamos mirando? Porque ver y mirar es diferente. Ahora, a diferencia de lo que hicimos en el capítulo previo, que fue el capítulo donde hablamos de el escuchar, en esta ocasión, ¿se acuerdan que en el capítulo previo les decía, ¿saben qué? Cierren, bajen el brillo, solo escúchenme, ¿no? Ahora quiero que hagan una cosa diferente. Véanme a mí. No vean la esfera del dragón que anda por allá, no vean a Kirby que está acá, no vean a todas estas demás cosas, véanme a mí. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo a los ojos? ¿Están viendo lo que está atrás o me están viendo a mí? Porque pareciera que es exactamente lo mismo, pero mirar y ver no es lo mismo. Un segundito, porque estamos aprendiendo a usar nuestra nueva cámara y tiene seguimiento propio. Nosotros podemos mirar a una persona mientras estamos viendo otra cosa. Podemos mirar el teléfono mientras nuestro hijo nos está hablando o nos cuenta algo. Podemos ver quién entró a la habitación o podemos no darnos cuenta que nuestro hijo cambió su rostro. Podemos mirar su boleta sin mirar el orgullo o la decepción con la cual se nos enseña. Podemos mirar a un adolescente y que él solamente vea juicio en nuestros ojos. Entonces, no es lo mismo mirar a un hijo que hacerlo sentir visto. Son cosas muy diferentes. Y es algo que pocas veces nos ponemos a pensar. En este capítulo vamos a recorrer toda la vida a través de una mirada, un vistazo a lo que es mirar y entender qué pasa en cada etapa de nuestros hijos. Desde aquel bebé que comienza a descubrir nuestro rostro hasta ese hijo adulto que ya se fue de casa y que regresa, pero a quien realmente le da gusto verlo es a sus padres, en ese momento a sus abuelos, ¿no? Entonces, quizá vamos a descubrir en este capítulo algo, que nuestros hijos también hablan con los ojos. ¿Qué es realmente una mirada? Cuando nosotros hablamos de mirar, no estamos únicamente hablando de visión. Pero después de que el cerebro, el ojo, vamos a empezar. El ojo recibe información. Esa información viaja a la región occipital, donde se hace todo un análisis de la misma, ¿no? Y después el cerebro va a seleccionar qué partes o qué zonas de esa información tiene que interpretar, ¿no? Es ahí donde el cerebro dice, ¿quién merece mi atención? ¿Dónde puedo ver a otra persona? ¿Esa persona está feliz? ¿Esta persona tiene miedo? ¿Está esperando algo de mí? ¿Está intentando compartir algo conmigo? Y poco a poco va apareciendo algo extraordinario. ¿Qué es algo extraordinario? Es la posibilidad de compartir atención. Un niño, una disculpa, un niño mira un objeto y después nos mira. Nosotros miramos ese objeto y durante unos segundos, dos personas diferentes, el hijo y el papá, están atendiendo al mismo objeto. Ahí se hace un triángulo. Eso se llama atención conjunta. Y durante los primeros años se relaciona con habilidades posteriores de lenguaje, responsividad social y
hoy día en estudios longitudinales, la capacidad infantil de responder a señales de atención conjunta entre los 8 y 15 meses se ha asociado con habilidades verbales posteriores. Entonces, cuando nuestro bebé de 8 a 12 meses sigue con la mirada, no solamente está viendo lo mismo que ustedes están viendo, está empezando a descubrir que el mundo puede compartirse. Pero cuidado, esto no significa que tengamos que obligar a nuestros hijos a vernos fijamente, porque cuando son pequeños nos encanta ver, veme, a ver, aquí estoy, veme. Y si voltea la mirada del niño decimos, ay, no nos ve. Pero ojo, ahí está empezando apenas a descubrir el mundo. Y si no nos ve no significa que los tengamos que obligar a vernos. La conexión humana es mucho más compleja que sostener un contacto ocular. Y eso va a ser especialmente importante cuando hablemos de pacientes, en este caso hijos o menores con neurodivergencias y los adolescentes. Recuerden este punto, el contacto ocular no es necesario para mirar o entender. ¿Qué pasa con el recién nacido? Es el primer paisaje humano, después de haber estado en el útero de mamá, donde era un medio muy calientito, siempre estaba en movimiento, no se esforzaba por comer, de repente sale un mundo donde hace frío, donde llora, donde hay otras luces, hay otros sonidos, hay otros olores, hay manos, hay gritos, hay llanto, hay sonrisas de hierro por cierto, pero la evidencia contemporánea muestra que la sensibilidad hacia los rostros y la mirada aparece muy temprano. Ojo, sensibilidad, ubicar lo que es un rostro, ubicar lo que es una cara. Y es que los pequeños durante el primer año de vida van a empezar a organizar esto. Por eso es muy importante que nosotros como pediatras le digamos a los papás que en los primeros meses los niños no van a reconocer per se su cara. Va a ser más importante la parte del olor y el oído, pero van a empezar poco a poco, conforme madura la visión, a ver ese rostro que les va a ser muy familiar, porque son los rostros que conviven a diario con ellos. Una revisión sistemática del 2025 encontró asociaciones entre mirada mutua temprana, interacción social, atención y autorregulación, aunque también señaló una gran heterogeneidad en las formas de medirlo. O sea, es muy complejo. Pero quiero que lo traduzcamos a algo cotidiano. Les voy a poner un ejemplo. Durante las primeras semanas de vida, mamá o papá o la persona que está cuidando al bebé muy de cerca, lo ve cuando come, cuando lo cambia, cuando lo apapacha, cuando lo baña, cuando intenta calmarlo. Ese niño ve ese rostro 1, 2 y 3 veces. Antes de conocer el mundo, ¿no? Gran parte del mundo de un bebé cabe solo en un rostro. ¿Se dan cuenta la importancia? Entonces, yo aquí no quiero romantizar diciendo que un recién nacido entiende el amor en nuestros ojos. Realmente, eso es una figura poética. El recién nacido todavía no va a identificar emociones, pero sí podemos decir que los rostros le van a ser similares. ¿Se acuerdan de aquel juego, o los que han tenido bebés, que se llamaba, bueno, es un anglicismo, son palabras en inglés, el peekaboo, ¿no? Donde uno hace peekaboo y te escondes, ¿no? Peekaboo y adiós. Cuando tú dices adiós, desapareces a la mirada del bebé. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la visión en ellos va a ir madurando y la conexión entre la visión y la interpretación de datos también va a ir cambiando con el tiempo. Esta experiencia de ver rostros similares se va a ir repitiendo. Van a ir viendo una voz, van a tener la percepción de un dolor, unas manos, un rostro, una respuesta. Y aquí vuelve la idea que hemos trabajado desde el primer capítulo de esta saga. El vínculo no se construye con un gesto perfecto, se construye con miles de pequeñas interacciones. Pero hablemos un poco en tono médico. Y ya que estamos hablando de mirar, separemos dos cosas que son muy importantes. Una cosa es la mirada como interacción social y otra cosa es la visión como una función médica. ¿Por qué se los quiero decir? La valoración del sistema visual debe de comenzar desde el periodo neonatal y de forma rutinaria se debe de hacer durante la infancia.
La Academia Americana de Pediatría nos recomienda tener una evaluación ocular y visual durante los controles pediátricos, incluyendo desde recién nacidos. Entonces, desde pequeños, nosotros podemos ver si hay desviación ocular, nosotros como pediatras, si tenemos una pupila que abre más de la otra, si no fija la mirada, si no sigue con los ojos, si hay pérdida de esa habilidad visual. Y es que una cosa es como un bebé nos mira y otra muy diferente es si su sistema visual está funcionando de forma adecuada. Y algo fundamental es que la ausencia de contacto visual por sí sola, ojo con lo que voy a decir, no diagnostica neurodivergencia. Y es que esto lo comento porque en muchas ocasiones algunos padres, madres llegan al consultorio y me dicen que sospechan que su hijo tenga neurodivergencia porque no los ve. Ojo, no es sinónimo, ¿ok? Entonces, la ausencia de contacto visual por sí sola no diagnostica autismo. El niño, el recién nacido, va a crecer y va a llegar del mes a los 2 años. Aquí empieza una parte fascinante de la fisiología. ¿Por qué? Porque el bebé va a empezar a descubrir que nuestros ojos tienen dirección. O sea, si yo miro algo, él puede mirar hacia donde yo estoy viendo, ¿no? Después puede volver a mirarme a mí y después puede ver un objeto. Entonces, ¿no? Esto se llama una interacción. Les voy a poner un ejemplo. El niño tiene un juguete, ¿no? Vamos a decir que su hijo de 2 años tiene un juguete. Entonces el niño agita el juguete, llama la atención de ustedes, ven el juguete y dicen, ¡ah, qué bonito juguete! Y voltean a ver a sus hijos. ¿Ya viste cómo suena el juguete? ¿No? Entonces, ese pequeño intercambio constituye lo que se llama atención conjunta. Y esto no es poca cosa, ¿eh? Un estudio reciente longitudinal con 210 bebés encontró asociaciones entre responder mejor a atención conjunta durante la infancia y habilidades verbales y responsabilidad social posterior. Entonces, esta alternancia de mirada entre los niños y los padres, ¿no? Nos sirve para entender lo complejo que es esta interacción y que desde esta edad vamos a tener una actividad neural infantil vinculada con la atención social. Es una asociación que no significa que porque no te vea no tiene actividad neuronal. Esto es un poco complejo. Aquí el punto es, o traducido al idioma de los papás, tu hijo mira un perro, tú miras al perro, después lo miras a él y le dices, mira, qué bonito perro. Parece que ahí no hubo interacción, pero ahí hubo visión de los dos, comunicación, lenguaje, interacción y una experiencia compartida. ¿Qué les puedo decir aquí? Los bebés no aprenden solamente de lo que les mostramos, aprenden también de aquello que descubrimos juntos con ellos. Pero eso es una de las recomendaciones más sencillas una de las recomendaciones más sencillas sería, sigue también con la mirada a tu hijo, ¿ok? Observa qué le interesa, observa qué cosas mira, observa qué juguetes le gusta de forma habitual cerca de él. Todos estos puntos son importantes para ir viendo cómo se va formando la mirada de un niño entre 1 a 2 años. Y es que a veces amar también es mirar aquello que tu hijo considera importante, aunque a ti te parezca insignificante. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, no? Que el niño está viendo, no sé, voy a dar un ejemplo un poco burdo, ¿no? El niño está viendo tal vez una Catarina que para él, ¿no? Es mágica, una Catarina roja que vuela con puntitos y para nosotros es habitual, pero para él está siendo gratificante verla. Si nosotros logramos introducirnos en ese mundo mágico del niño, va a tener una gran interacción o lenguaje conjunto con nosotros. Para que vean lo que a veces no pensamos de lo que puede ser una mirada, ¿no? Y viene la etapa entre los 2 a los 5 años. Esa etapa que, a ver, quienes han sido papás, ¿a poco no es excelente esa etapa donde, hey, papá, ¿me miras? Mírame, soy Superman, mírame, me voy a aventar de la resbaladilla. Una frase clásica, mírame porque estoy haciendo esto. ¿Y qué decimos nosotros los papás cuando tenemos cierto desagrado con las cosas que hacen nuestros hijos? Mírame a los ojos cuando te estoy hablando. Ah, ¿verdad? Ahí sí nosotros pedimos atención. ¿Eso les suena similar? Pero aquí tenemos que detenernos y pensar, porque
el contacto ocular no significa atención. Uno puede tener contacto ocular y realmente la atención tenerla en otra parte. ¿A quién de ustedes no les ha pasado, no? Un ejemplo tal vez burdo, ¿no? Cuando estaban en la escuela, que estaban atendiendo al profesor, ¿no? Tú podías ver al profesor, pero realmente estabas pensando, ¿qué voy a comer ahorita que salga? Bueno, ya a mí me pasaba mucho, ¿no? ¿Qué voy a comer ahorita que salga el recreo? O hoy tengo partido, o ya me vio esa niña, o ¿qué estabas pensando? ¿Realmente veías al profesor? Sí, pero ¿le ponías atención? Se los dejo de tarea. Y es que en la edad entre los 2 a 5 años, un niño puede mirarnos a los ojos y puede no haber procesado absolutamente nada. Y otro niño puede estar viendo un juguete y estar escuchando perfectamente lo que le dicen sus papás. La evidencia sobre una mirada es mucho más dependiente del contexto de lo que muchas veces imaginamos. Incluso pacientes con neurodivergencia, los patrones cambian según la tarea y según la interacción que ocurre con una persona real o con imágenes. ¿Qué les quiero explicar aquí? Mirar a los ojos es una forma de conexión. No debería de convertirse en un examen de obediencia. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros niños que están entre 2 a 5 años? Número 1, darles la importancia y bajarnos a su altura. Hablarles al nivel de sus ojos. Hacer que nuestro rostro esté completamente disponible para ellos. Que no seamos una figura jerárquica, que ellos vean hacia arriba y nos vean como superiores. Observar su expresión, como lo comentamos en el capítulo previo, saberlos escuchar y entrar en su juego. Y aquí aparece algo que me encanta, el juego también se mira. ¿Recuerdan el capítulo anterior donde les decía, su hijo, escúchenlo bien, porque en los juegos su hijo les va a asignar que si son ustedes superhéroes, que si son el bombero, que si son la persona que hace el té, ¿no? Ahora, cuando estén jugando, no solo los escuchen, también vean qué personaje eligió él, qué personaje les dio a ustedes, cómo construye todo el universo del juego, cómo se desarrolla el interactuar entre los personajes. Cuando pasa una escena o algo emocionante, cómo busca tu aprobación enseguida a tus ojos, ¿no? Esto no es para diagnosticarlo, ni para hacer un análisis, es para estar ahí. Y es que cuando uno tiene un hijo pequeño, ¿no? Que lo introduce ese hijo a los juegos, hay momentos en que un niño no necesita que le expliquemos el mundo, solo necesita que nosotros estemos dentro de su mundo. Nuestros hijos van a seguir creciendo y van a llegar a los 6 a 12 años. Y esa parte de los 6 a 12 años ocurre algo padrísimo. La mirada deja solamente de compartir objetos, empieza a tener un significado social. Empiezan a entender que si quieren transmitir una alegría, tienen que voltear a ver a sus papás. Si sienten algo de vergüenza, tienen que también buscar refugio en sus papás. Si sienten enojo, tienen que aprender a modularse. Les voy a poner un ejemplo. Cuando sus hijos juegan un deporte y realizan un marcaje de punto acorde al deporte. Una canasta, un punto con la raqueta, ahora que está tan de moda el pádel, un gol, lo que quiera, ¿no? ¿A quién van a voltear a ver los niños? A sus papás, a su mamá o a su papá. Van a buscar esos ojos, van a decir, ¡hey, papá o mamá! ¿No? ¿Y qué hacemos nosotros como papás? Iba a decir una palabra altisonante muy mexicana que dice, a producto de gallina, lo lograste, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos interactuando con la mirada. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos nos hacen un dibujo? ¿Se han puesto a analizar ustedes qué tiene el dibujo? ¿Cómo nos dibujaron? ¿Cómo está la relación entre los miembros de la familia? ¿Estamos todos dentro de una casa? ¿A uno lo dejan fuera? ¿Metieron a nuestro perro dentro de la imagen? Pónganse a pensar, no critiquen el trazo. Vean la estructura, vean cómo lo hacen, ¿no? Un niño aprende a nadar, aprende a andar en bicicleta. ¿Ustedes vieron el proceso? ¿Lo observaron? ¿O solo lo cuidaron con los ojos? ¿O vieron que tal vez le faltaba pedalear o dar una abrazada más? Se los dejo de tarea. Y es que esa necesidad de los niños de decir, mírame, no solamente tiene que evaluar técnicamente al niño, es, quiero compartir contigo este momento, quiero que estés aquí conmigo, porque eres importante. Y aquí es cuando viene una parte que me gustaría compartir con ustedes. Cuando un niño dice, mírame, muchas veces no está pidiendo evaluación, está pidiendo presencia.
presencia de sus padres. Y tener presencia hoy en día es muy complejo por nuestro ritmo de vida, ¿no? A esta edad, entre los 6 a los 10 años, nuestros hijos también empiezan a leer cada vez mejor las expresiones emocionales de otras personas. Y es donde entra esta parte de que nuestros hijos no solamente escuchan lo que le decimos sobre el mundo, también observan cómo lo miramos nosotros, cómo tenemos las emociones, cómo nos enojamos, cómo hablamos en casa, cómo sentimos el enojo, cómo nos levantamos con cansancio, cómo nos alegramos. Y aquí no quiero caer en la exageración de que una mirada es el sinónimo de la autoestima, porque la autoestima es mucho más compleja. Pero sí podemos preguntarnos qué mensajes repetidos nosotros le expresamos a nuestros hijos cuando nuestro rostro cambia ante una emoción. Pónganse a pensar. ¿Cuántas veces llegamos cansados del trabajo, ¿no? Llegamos a casa y con una sensación de hartazgo nos enojamos porque, prendo la estufa y no hay gas. Caramba, se me olvidó pagar el gas. ¿Qué cara ponemos? ¿Nos reímos o nos enojamos? Se los dejo de tarea. Y es que después de esto viene la época donde la mirada es más necesaria, pero es más difícil de aplicar. La adolescencia. Y es que en esta parte, cuando el niño o la niña que gritaba, oye papá, veme, ahora dice, déjame, no me veas, salte de aquí, o me avienta a la puerta. ¿O a cuántos de ustedes que tienen hijos adolescentes no dicen, qué te importa? Tú no me mandas, no me haces caso, nunca has estado conmigo. Y es que todas estas frases son también formas de crecer, son formas de ver el mundo. El adolescente necesita más autonomía, necesita privacidad, pero también necesita que lo vayamos guiando para construir su identidad. Y tal vez en esta etapa no tenemos que preguntarnos, ¿cómo hago que mi adolescente me mire? Tal vez es cuando mi adolescente decide mirarme, ¿realmente me encuentra a mí en mi cara? ¿O me está hablando y yo estoy apurado en el trabajo y estoy en el celular? ¿O me está hablando y ya estoy muy cansado y estoy a punto de dormirme? Y es que en la adolescencia quizá la pregunta no sea cómo lograr que tu hijo te mire, sino qué mirada va a encontrar. ¿Una mirada de juicio? ¿Una mirada de burla? ¿Una mirada de decepción? ¿Una mirada de alegría? ¿Una mirada de entusiasmo? Cuéntenme, los que tienen hijos adolescentes, ¿qué mirada perciben en sus hijos? La literatura actual sobre sincronía, esto es muy interesante, sobre sincronía entre padre y adolescente, sugiere que esas emociones compartidas con los adolescentes y el involucramiento parental se correlacionan con la coordinación afectiva y neural entre padres y adolescentes. Pero sería incorrecto decir que únicamente viéndolos se sincronizan los cerebros o hay esta actividad. Eso es falso, ¿no? Esto se conecta directamente con el capítulo que tuvimos de saber escuchar. Cuando vemos a un adolescente lo tenemos que escuchar, pero no solo lo tenemos que ver para juzgarlo. Primero hay que verlo qué lenguaje corporal tiene, qué tanta apertura tiene para hablar. ¿Realmente nos está abriendo lo que pasó o nos está intentando esconder algo? O tal vez su sentimiento mal modulado no lo está dejando expresarse de forma adecuada. Y es que es muy común oír a los adolescentes decir, no pasa nada, ¿no? Pero tal vez su postura o su lenguaje corporal es otro. O quizá te miran un segundo, ¿no? Aquí no le ha pasado a ustedes como papás que te miran un segundo y te quitan la mirada. ¿Qué sienten ustedes como padres? Si aquí en el público hay alguien que tiene hijos adolescentes, hagan memoria. En aquellos momentos de conflicto en la familia, donde llega tu adolescente, se sienta en la mesa y tú lo ves, ¿qué sensación tienes? ¿Cómo logras involucrarte con ella o con él? O de plano domina el silencio, sabiendo que, como lo dijimos en el capítulo previo, el silencio
también es un lenguaje. El silencio también se escucha. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos intervenir sin desesperarnos? Tal vez una frase sutil como te noto diferente. ¿Acaso sientes algo? Quiero que sepas que estoy aquí cuando no quieras hablar. Y es que si nosotros logramos que nuestro adolescente se sienta visto, sin que esté vigilado, él va a cambiar el significado de esa mirada de papás. No solo exijamos el contacto ocular. Es aquí donde les decía en el inicio que el contacto ocular en pacientes neurodivergentes y adolescentes es diferente. Aquí tenemos que usar el contacto ocular como ese primer paso para establecer una mirada y un canal de comunicación. Pacientes neurodivergentes, en los pacientes neurodivergentes existe una enorme variabilidad en la forma en la que procesan los sentimientos y utilizan las miradas. Estudios actuales en interacción en vivo con pacientes neurodivergentes adolescentes nos han orientado a que el contacto ocular en pacientes adolescentes neurodivergentes puede variar incluso mirando una fotografía. Entonces, muchos de nuestros hijos, ¿no?, nos van a poder escuchar sin vernos fijamente, pero el hecho de tener un contacto ocular no es lo mismo que tener una mirada que entienda. Y otra cosa, la comunicación visual o las miradas no solo se dan cuando platicamos con ellos. Se puede dar caminando, se puede dar sentados viendo un partido, se puede dar limpiando la casa. Hay muchos lenguajes en los cuales nos podemos comunicar. Pero aquí, una de las cosas que les quiero decir es, no forcemos a que nuestros adolescentes nos vean a los ojos. Más bien orientemos a que sientan que nuestra mirada está presente y es un lugar seguro. Y todos vamos a llegar de forma personal, yo espero vivir ese momento cuando nuestros hijos sean adultos, ¿no? Y todas las personas que vean este podcast a posterior, díganme, cuando sus hijos se fueron de casa, ¿qué sintieron? Ese niño que tenía siempre la casa con mucho revoltijo, que había gritos, cuando el niño se va y sale, ¿qué ven ustedes? ¿Qué escuchan? ¿Cómo cambia la casa, no? Y quizás algún día lleguen los nietos y durante años, aquellas personas a las cuales buscábamos que nos vieran, ¿no?, que ellos nos vieran, ahora nosotros vamos a hacer a la inversa, vamos a pedirles a ellos que nos vean a nosotros. Qué tan gratificante va a ser, ¿no?, que cuando llega un hijo, llegue al núcleo, a su lugar seguro, a ver a sus papás y nosotros nos sentimos vistos, ya como personas de edad avanzada. Y es que la evidencia actual en la literatura científica nos ha hablado de que las relaciones intergeneracionales muestran que la calidad de relación de los hijos adultos con los abuelos, ¿no?, o con sus padres, mejoran la calidad y el bienestar de vida de los adultos mayores. Entonces, pareciera que conforme nosotros vamos creciendo, no solo orientamos a nuestros niños a saber mirar y observar, sino que los estamos entrenando para que cuando ellos crezcan, no sepan ver, no sepan escuchar. Durante años, nuestros hijos buscaron nuestra mirada para saber si estábamos ahí. Algún día quizás seamos nosotros quienes levantemos la vista esperando verlos entrar por esa puerta. Y entonces la mirada ya no va a decir, te estoy cuidando. La mirada dice, hijo, qué bueno que viniste. Te extrañaba. A los que tienen papás, que tienen la fortuna de tenerlos que ya son de edad avanzada, ¿cómo ven a sus papás cuando llegan a las casas de ellos? ¿Cómo los ven ellos a ustedes? ¿Cómo ven a sus nietos? Vaya tema, ¿no? Y cerrando este capítulo, hagamos de nueva cuenta el recorrido. ¿Cuál es este recorrido? Un recién nacido va a abrir los ojos
y realmente va a decir, ¿dónde estoy? Y va a haber un rostro. Y nosotros como pediatras orientamos a que el primer rostro que vea sea el rostro materno. El primer contacto de piel que tenga sea el contacto piel, mamá, piel, hijo o hija. Ese momento se describe como maravilloso. Pero ojo, también los papás interactuamos. El momento de estar en ese lugar donde ves nacer a tu hijo y puedes compartir esas primeras miradas, nunca se olvida. Nunca se olvida. Y después viene ese bebé que va a ver un juguete y que los colores primarios y los sonidos le van a llamar la atención. Y que nosotros vamos a decir, ay, ay, sí, qué bonita está la sonaja, pero ya, por favor, ¿no? Y ese niño va a crecer. Y tal vez esa sonaja la va a dejar de lado y ahora van a venir los carritos. O el arco, mira papá, cómo ya rompió el vidrio. Pero él se divirtió, ¿no? Y después va a venir la mirada social. La mirada después de llegar de la escuela, del partido, de la fiesta. La mirada donde llega el niño contento porque sacó un 10, o llega la niña orgullosa porque hizo su tabla gimnástica, o también el niño que llega triste porque perdió el partido, ¿no? Y esos niños van a crecer y va a llegar la adolescencia. Esa etapa donde ahí es un reto mayúsculo, porque ya no van a exigir una mirada, tal vez la van a evitar. Y es ahí donde nosotros como adultos tenemos que involucrarnos para saber cómo jalamos esa mirada, cómo verlos, cómo saber o aprender a que nos vean. Y todos vamos a crecer. Y todos ustedes que tengan la fortuna de tener papás, van a ir o vayan y sientan que es ver a los ojos a sus papás. Se los dejo de tarea, ¿no? Pues con esto cerramos este capítulo de la ciencia en el amor, la mirada. Esta saga, la verdad es que personalmente la estoy disfrutando mucho porque me ha dejado muchas enseñanzas que he experimentado en vida propia con mi flaquito y muchas enseñanzas de cómo en un futuro todos podemos mejorar siendo madres o padres. Estoy convencido de que hoy día ninguno de nosotros debe buscar la excelencia para ser mamá o papá. Más sí debemos de entender cómo nos podemos comunicar mejor con nuestros hijos. Creo que ahí está el sentido. Y sobre todo en una época donde la comunicación se ve mermada por aparatos como el que hoy día estoy usando para enlazar con ustedes. Soy el doctor Juan Carlos Iglesias, soy pediatra, soy intensivista pediatra. Si este video les es de utilidad, por favor compártanlo. Recuerden todos los videos previos de toda esta saga que va a tener 9 capítulos. Vamos en el capítulo 3. El último está impresionantemente bonito porque es la integración de todos los sentidos. Están en nuestro canal de YouTube, ¿no? La intensidad de ser papás. Este capítulo se estrena mañana. Y pues cualquier comentario, duda, déjenmelo aquí abajo. En unos minutitos les voy a dejar la infografía. Y recuerden, mantengan en ustedes y sus hijos una sonrisa. Y qué mejor que sea una sonrisa de hierro. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por conectarse y compartan el video. Saludos.